Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Isaías por Efraín Abarca, de la Iglesia en Morelia, Michoacán. Dios les bendiga, hermanas. El día de hoy vamos a ver Isaías capítulo 14 y vamos a ver una declaración interesante que dice que Dios juró. Y realmente hay más que eso en estos versículos, pero es importante que veamos a dónde nos lleva esta frase de que Dios juró. Pero vamos a ver Isaías capítulo 14, versículos 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró, diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las gentes, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿y quién la hará tornar? Podemos ver esta declaración de que Dios va a hacer algo con los asirios. Y como les dije, no está ordenado cronológicamente este libro, pero para este entonces Asiria fue una nación que creció, fue obteniendo poderío, y el rey de Asiria se ensoberbece y Dios termina desterrándolo, similar a lo que ocurre con el rey Nabucodonosor. Y eso es un hecho real. La Biblia es más que un libro solamente de verdades espirituales. La Biblia también habla de acontecimientos históricos que realmente ocurrieron. Puedes buscar acerca de esto en internet o en algún otro libro, porque la Biblia es verdad en todo lo que la Biblia dice. Y vemos la destrucción de Asiria. Pero algo importante que la Biblia nos habla es que la destrucción de Asiria no fue por casualidad, no fue por azares de destino, o como diríamos, porque ya les tocaba. La destrucción del asirio fue algo que Dios hizo. Eso es importante de entender y se conoce como la providencia de Dios. Dios hace las cosas. Dios tiene determinado, como dice el versículo, ¿quién va a invalidar lo que Dios ha determinado? Dice: Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién lo va a invalidar? Él lo va a hacer. ¿Y quién le va a decir no, no lo hagas? ¿O quién le va a evitar que él lo haga? Mira, Él es Dios. Y primeramente encontramos que Dios ha pensado las cosas. Él dice: yo he pensado hacer esto. Dios no solamente actúa sin razón. Dios no hace las cosas como por hacerlas. Dios no es, como muchos piensan, una fuerza que actúa. No, Dios piensa las cosas. Y si vemos la Biblia, podemos ver que una de las cosas que mueve a Dios es su bondad. Dios hace las cosas en su bondad. La Biblia habla de esto, habla acerca de la buena voluntad de Dios y habla de muchas cosas. Dios es bueno y lo que Él piensa es para bien. Pero no solamente Dios piensa, sino que también Dios actúa. Dios es alguien que hace las cosas. Dios no es como un niño sentado que piensa muchas cosas pero no puede hacer nada porque no tiene la capacidad de hacerlo. Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él ha pensado y Él va a hacer todo lo que Él ha determinado. Es lo que Él está diciendo. Entonces, al final de estos versículos tenemos a un Dios que piensa y a un Dios que actúa. Dios no hace las cosas por casualidad, porque se le ocurrió. Dios no hace sin razón. Y Dios hace las cosas. Dios actúa para hacer lo que Él ha pensado. Pero muchas veces, como cristianos, no nos parece así, ¿no? Vemos las situaciones a veces desde nuestra posición y dudamos de que Dios tenga control de todo ello. Mira, yo quiero darte una ilustración, y solo es una pequeña ilustración acerca de una central de trenes. Y es como si tú fueras en ese vagón del tren. Y Dios está ahí en la cabina, todo en control. Y Él no solamente tiene todo el control, pero Él puede ver lo que tú no ves. Tú a veces ves una cosa y dices: oh, todo está mal, pero tú no sabes por qué Dios está haciendo eso, permitiendo eso. Y es igual, ¿no? Tú ves una central de trenes, las computadoras, y ellos tienen toda la red de trenes, tienen todas las vías, y ellos pueden ver todo, ¿no? Y Dios está en la central principal, tú estás ahí en la cabina del vagón, y Dios continuamente está dándote indicaciones. Y esas indicaciones no vienen por un sueño, esas indicaciones no vienen por
ideas que se te ocurren, esas indicaciones vienen por la palabra de Dios. En la Biblia, Dios nos revela lo que debemos hacer y también nosotros podemos informarle a Dios de nuestra condición, decirle, Señor, yo como que no veo claro, como que tengo dudas acerca de esto, muéstrame. Y eso es la oración, ¿no? Tenemos ese canal de comunicación con Dios donde Dios nos habla por su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración. Pero a veces hay situaciones en las que nos las queremos arreglar por nosotros mismos, ¿no? Vamos ahí y Dios te está diciendo, hey, haz esto porque es bueno. Y tú dices, no, no, no. Y tú dices, no, yo no veo el tren. Y Dios dice, hay algo adelante de ti, no hagas esto porque te va a pasar esto. Y tú dices, no, no, no. Y al final chocas. Y cuando chocas dices, yo no vi el tren. Yo no vi el otro que venía delante de mí. Y Dios podría decir, te lo dije. Pero al final Dios tiene absolutamente todo el control. Eso es algo importante que debemos entender. Y debemos creerlo. Y debemos no solamente creerlo, sino hacerlo. Ser como Dios. No solamente pensar y decir, sí es bueno hacer esto, pero no solamente pensarlo, hacerlo, poner por obra la palabra del Señor. Pero quiero llegar a esa interesante declaración porque es algo que no me deja tranquilo, que Dios haya jurado. Es como Dios ¿tiene la necesidad de jurar? ¿Tiene Dios que jurar? Y la respuesta es que Dios no tiene que jurar, no tiene la obligación de jurar, Él lo hace por nuestra incredulidad. Hebreos explica esto, si pueden buscar Hebreos capítulo 6, los versículos 13 al 18. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, no hay nadie más grande que Dios, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios juró. Él está jurando que todo lo que ha pensado, Él lo va a hacer así. Él ha jurado hacer todo, absolutamente todo lo que Él ya determinó, pero Él jura también cumplir todo lo que dice. Todo lo que está en su palabra, Dios lo va a cumplir. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice es imposible que Dios mienta. Mira, si es imposible que Dios mienta, ¿por qué tendría que jurar? El versículo explica que nosotros como hombres juramos cuando alguien no nos cree, ¿no? No te creo, te juro por mi vida, y hacemos juramentos sin sentido, ¿no? Y la Biblia también habla acerca de eso, de los juramentos, y no voy a meterme ahí. Pero Dios no tiene la obligación de jurar. Dios no puede mentir. Y si no puede mentir, ¿por qué habría de jurar? Y Él dice, para mostrar, dice Dios, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Dios lo hizo para que tú estés seguro. De por sí es imposible que Dios mienta, pero Dios todavía dice, bueno, para que estés más seguro, para que veas que esto es seguro, pero es imposible que Dios mienta. Y como es imposible que Dios mienta, ahora nosotros tenemos seguridad de que todo lo que Dios dice es verdad. Y podemos tener un fortísimo consuelo los que nos acogemos a esa esperanza. Lo que Dios dice en su palabra es verdad y su palabra no va a cambiar. Entonces yo puedo venir seguro a esa esperanza. Si Dios dice algo, yo tengo la seguridad de que Dios va a hacer eso, que es mi esperanza. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa esperanza? Dios promete algo, Dios jura algo que es mi esperanza. ¿Qué es eso? Tito capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación que me fue encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. El apóstol Pablo aquí está diciendo, hay una esperanza y esa esperanza es la vida eterna. Obtener una vida eterna en el cielo.
Esa es la esperanza, y Pablo también añade aquí diciendo, la cual Dios, que no puede mentir, prometió. Ahora, ¿cómo obtengo esa esperanza? Dios ya la prometió, ya sé que eso es así, pero ¿cómo yo me hago parte de esa esperanza? En otras palabras, ¿cómo llego a la vida eterna? ¿Cuál es esa predicación, Pablo? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo le puedo hacer para obtener la vida eterna que Dios me tiene que dar si yo hago lo que Él dice, porque no puede mentir? ¿No? Esto es, digámoslo así, como un contrato. Dios pone ahí, Él dice, bueno, esto es lo que yo te voy a dar, vida eterna. Bueno, ¿cómo hago yo para ser parte de ese contrato? Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, esta es la palabra de fe. Es algo que viene por la fe. Dice, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Esta es la predicación de Pablo, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que Dios juró. Dios juró que si tú crees en Cristo, tú eres salvo. Eso es lo que Dios está jurando, y no hay más vuelta de hoja, no hay como que, híjole, ambigüedades o letras pequeñas. No hay de eso aquí. Él está diciendo, cree en el Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer, dice que si confesares con tu boca al Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si nos damos cuenta aquí está excluyendo cualquier otra cosa que no esté en el contrato. No hay obras, no hay buenas intenciones, no hay religiones, no hay penitencias, nada de eso está en el contrato. Y si tú quieres ponerlo, entonces Dios no tiene la obligación de cumplirlo. ¿No? Dios hace una promesa, Dios va a cumplir todo lo que está en su palabra. Y en su palabra está simple y sencilla y llanamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo si creyeres en tu corazón. Está hablando de fe. Pablo dice, es una palabra de fe que predicamos. Y esto es lo que Dios juró. Esto es lo que Dios pensó desde antes de crear el mundo. Él ya tenía pensado todo esto, y esto Él es lo que nos revela a nosotros como hombres. Y recordemos que Dios piensa, pero Dios no solo piensa, Él habla. Y está en su palabra. Y tú puedes ver y decir, Dios dijo esto. Pero eso nos lleva al tercer punto. Dios hace todo lo que Él ha dicho. Y Él lo prometió. Él juró hacer cada cosa que tiene pensado y que ha dicho. Él tiene el poder para hacerlo. Y Dios tiene la obligación de hacerlo, podríamos decir así. Ahora la pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Crees tú esto? Dios te bendiga. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación, y si te fue de bendición, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.